Mi nombre es Pablo Fernandois, yo soy coordinador de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente y estoy a cargo también de coordinar el desarrollo de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, que es la presentación que les voy a entregar hoy día. Para ser un poco más didáctica, esta presentación se estructura en base a dar respuesta a estas 9 preguntas que ustedes ven acá. Así que vamos a ir en el transcurso de la presentación dando respuesta uno a uno a cada una de ellas. Y lo primero, ¿por qué estamos realizando la estrategia? Y aquí me quiero detener un poco para contarles sobre el alcance de esta estrategia y cuál es su objetivo. El alcance fundamentalmente es manejar los residuos orgánicos, valorizar los residuos orgánicos que manejan las municipalidades. Y cuando hablamos de residuos orgánicos que manejan las municipalidades, nos referimos fundamentalmente a los residuos orgánicos que se generan en los domicilios, a los residuos orgánicos que se generan en las ferias libres, en parques y jardines y en cualquier otra instalación donde se generen volúmenes importantes de este tipo de residuos, por ejemplo, hoteles, restaurantes, casinos u otros. Por lo tanto, cuando hablamos de residuos orgánicos en el marco de la estrategia, no solo nos estamos centrando en los residuos que generamos a nivel domiciliario. Eso por una parte. Y como objetivo de esta estrategia, lo que estamos proponiendo es que nosotros de aquí al año 2040 queremos aumentar significativamente la valorización de los residuos que manejan, los residuos orgánicos que manejan las municipalidades en nuestro país. Y aquí voy a entrar ya a dar respuesta del por qué estamos haciendo esto. Primero, porque la fracción orgánica de los residuos en peso es la fracción más importante o relevante de los residuos que se generan a nivel de las municipalidades. Estamos hablando de que el 58% en peso corresponde a residuos orgánicos. La gráfica de la izquierda muestra el promedio a nivel nacional, es decir, el promedio de los promedios, y la gráfica de la derecha muestra cómo se comporta la composición de los residuos a nivel de las regiones. Y si se fijan, en general, la mayoría de las regiones andan muy cerca de entre el 50 y el 50 y tantos % de los residuos que manejan. ¿Por qué? Estamos hablando de la fracción relevante, es decir, alrededor de 4,3 millones de toneladas de residuos orgánicos son los que, de acuerdo a lo que las propias municipalidades declaran en el registro de emisión y transferencia de contaminantes, lo que se está generando en nuestro país. Y otra cosa que da cuenta del por qué es porque actualmente menos del 1% de los residuos que se generan, de los residuos orgánicos que se generan a nivel municipal, son valorizados. Esto también con datos de el registro de emisiones y transferencia contaminante. Otra de las razones del por qué queremos enfocarnos en este tipo de residuos tiene que ver con que esta fracción de residuos, además de ser la más importante, la mayoritaria en términos de peso, es la que encarece el manejo de los residuos domiciliarios y fundamentalmente a través de y genera otros impactos también asociados a su manejo. Estamos hablando de olores, vectores sanitarios lixiviados y también emisiones de gases de efecto invernadero cuando estos residuos se descomponen en condiciones anaeróbicas en los rellenos sanitarios o vertederos de nuestro país. Aquí quiero hacer un paréntesis y detenerme un poco y señalarles que en la actualización de en las NDC de nuestro país este año, Chile compromete el desarrollar esta estrategia a nivel internacional. Por lo tanto, además de tener un compromiso a nivel nacional con el desarrollo de este instrumento de gestión ambiental en nuestro territorio, también estamos asumiendo un compromiso a nivel internacional enmarcado también en el Protocolo de París, que busca reducir la generación de gases de efecto invernadero en el sector residuos específicamente. Nosotros hemos identificado una serie de impactos asociados al actual manejo o gestión de los residuos orgánicos, y este es uno que nos llamó mucho la atención y que vale la pena mencionarlo, y que probablemente este tipo de situaciones se amplifican a lo largo del territorio nacional. Lo que ustedes ven acá es una foto del Valle de Azapa. Este valle se encuentra en la región de Arica, y si se fijan, es un valle que está en pleno desierto. Y para mantener el nivel de producción que tienen aquí en este lugar,
necesitan, por supuesto, suministrar algún mejorador al suelo para mantener este nivel de producción. Ese mejorador de suelo lo obtienen de una planta de compostaje, y aquí están las paradojas de cómo hacemos en la gestión de los residuos en Chile, de una planta de compostaje que se emplaza a 2.000 kilómetros de distancia de este lugar, un poco más de 2.000 kilómetros de distancia. Es una planta de compostaje que está emplazada al costado del aeropuerto Pudahuel, y el mejorador de suelos se transporta más de 2.000 kilómetros para ser aplicado en este lugar y mantener ese nivel de producción, mientras los residuos que se generan en la región de Arica terminan principalmente mezclados y en vertederos, en estas condiciones que ustedes ven en la foto de acá abajo. Es decir, estamos desaprovechando los nutrientes que contienen los residuos orgánicos que se consumen en esa propia región, y lo que traemos son compost o productos que mejoran el suelo, que se producen con los residuos orgánicos que se generan a 2.000 kilómetros de distancia. Eh, Respecto del gasto a nivel de municipios para manejar una tonelada, aquí es importante mencionar o detenerse en este punto. En promedio, de los promedios a nivel nacional, un municipio por manejar una tonelada de residuos sólidos paga alrededor de 38.000 pesos. Y aquí hay dos cosas importantes. Un 25% de ese costo, de ese pago, equivale a lo que el municipio paga por entrar a un relleno sanitario o un vertedero, y el otro 75% corresponde o se asocia a la recolección y el transporte. Y aquí surgen dos conclusiones importantes. Una, el botar residuos en nuestro país es muy barato, y aquí más adelante vamos a hacer un link respecto de el desarrollo de este tipo de instalaciones en nuestro país, de instalaciones de valorización de residuos orgánicos. Y por otro lado, si nosotros pudiésemos disminuir las distancias que recorren los residuos para llegar a los vertederos o rellenos sanitarios, generando importantes ahorros respecto del costo asociado al manejo municipal. Eso también voy a hacer un link más adelante respecto de estas dos grandes conclusiones. Por otro lado, este sistema que es precario, que es lineal, que fundamentalmente consiste en recolectar, transportar y eliminar residuos, no se autofinancia. Y nos basamos un poco en la información que tenemos hoy día. En el año 2017, en nuestro país, por concepto de ingresos asociados al pago del derecho de aseo, las municipalidades recibieron alrededor de 160 millones de dólares. No obstante lo anterior, el gasto por este servicio asciende a 500 millones de dólares, es decir, hay un déficit de 340 millones de dólares. Y aquí el sistema lineal, recolectar, transportar y eliminar, no se financia, se relaciona también de cierta manera con los bajos costos asociados a su eliminación en rellenos sanitarios y vertederos. Y este déficit grande, que está relacionado con lo otro que ya les decía, fundamentalmente tiene una explicación, y es que hay un alto porcentaje de las unidades habitacionales de nuestro país que están exentos del pago del derecho de aseo. Y esa es una de las principales razones del por qué eventualmente, os explican del por qué estamos manejando nuestros residuos, los residuos que generamos, de la forma en la que, en la que estamos manejando. Respecto de eso, no obstante eso, existen algunas iniciativas a escala municipal que se desarrollaron con recursos municipales y son operadas por equipos municipales a nivel nacional. Y aquí ustedes pueden visualizar experiencias de la comuna de Santa Juana, La Pintana, San Antonio y Viña del Mar. Destacar ahí el rol que tuvo La Pintana a principios de los años 2000, con el desarrollo de una política comunal orientada a manejar los residuos orgánicos, asumiendo los residuos orgánicos como la fracción relevante, a través del compostaje y la lombricultura. Ese ejemplo fue seguido por San Antonio, Viña del Mar también avanzó hacia allá, y finalmente Santa Juana, que es una de las plantas más modernas que tenemos a escala municipal. Y que, importante señalarlo, que al cabo de un año de operación, es decir, al cabo de 12 meses de operación,
Santa Juana redujo en un 19%, en casi un 20% la disposición final de residuos en relleno sanitario. Y aquí hago el link con la posibilidad que planteábamos al principio, si nosotros pudiésemos disminuir las distancias de recolección y transporte que actualmente recorren muchas de las municipalidades de nuestro país para eliminar sus residuos, estaríamos generando grandes ahorros. ¿Por qué digo esto? Porque Santa Juana elimina sus residuos en relleno sanitario que está a una distancia de 90 kilómetros aproximadamente, y la planta de compostaje, donde hoy día está llevando una fracción importante de los residuos orgánicos que genera la ciudadanía de esta comuna, está alrededor de 7 kilómetros del centro de la comuna. Por lo tanto, hay una disminución relevante, importante, en términos de los kilómetros que hay que transportar este tipo de residuos en comparación al escenario inicial. Y eso fundamentalmente tiene repercusiones económicas, ambientales y también sociales, que se van a ver reflejadas, por supuesto, con el paso del tiempo en una nueva estructura de cómo se realiza el sistema de recolección de residuos a nivel municipal. Asimismo, hay una serie de iniciativas que se han implementado a nivel nacional en distintas comunas, donde se ha avanzado de cierta manera en mejorar la gestión de los residuos orgánicos. Esta es información del año 2017. Actualmente hicimos una pequeña actualización, llegamos a la conclusión de que alrededor de un 15% de las comunas del país, esta información es de 13%, alrededor del 15% de las comunas del país han desarrollado alguna actividad asociada a valorizar los residuos orgánicos, y estamos hablando de composteras domiciliarias, vermicomposteras domiciliarias, plantas pilotos de compostaje, etcétera, etcétera. No obstante todo eso, lamentablemente no alcanzamos a superar el 1% en comparación a la generación. Me refiero al 1% de valorización en comparación con los 3,4 millones de toneladas que se generan anualmente de este tipo de residuos. Pasamos a la segunda pregunta: ¿qué queremos lograr con esta estrategia? Y aquí queremos hablar un poco de la visión. La visión que tenemos nosotros tiene que ver con de aquí al año 2020, nosotros estamos visualizando que en todos los domicilios de nuestro país, los residuos que hoy día se manejan de manera mezclada, junta, nosotros le llamamos la bolsa negra, se van a tener que separar en 3 grandes fracciones. ¿Cuáles son estas 3 grandes fracciones? Primero, todos los residuos de envase y embalaje, que ascienden a un 26%, que van a estar siendo manejados a través de la ley de responsabilidad extendida del productor, y de alguna manera es ese esquema que ya está regulado, que ya hay un decreto que está a punto de salir de Contraloría, que establece cómo se tiene que organizar y quién tiene que organizar y financiar este esquema. Por lo tanto, nosotros le llamamos que eso, a través de un esquema más privado, va a estar resuelto. Dicho eso, nos quedan 2 grandes fracciones: todo lo que es el residuo orgánico, y eso es lo que estamos abordando a través de esta estrategia. Y finalmente, el descartable. Nosotros le llamamos descartable a aquellos residuos que no tienen un potencial de valorización en nuestro país, y tiene que ir necesariamente a un lugar de eliminación, pero hablamos de relleno sanitario. Pensamos que de aquí al año 2020 en nuestro país no deberían existir vertederos o basurales. Y respecto del orgánico, estamos visualizando que queremos abordar su manejo de manera segregada a través de distintas tecnologías. Ya entrando en la fracción de los residuos orgánicos, siempre es necesario, por supuesto, para manejarla de manera diferenciada, separarla en origen, y eso es básico, separarla en origen. Por lo tanto, en esta lógica, una vez separada en origen, nosotros estamos visualizando que en orden de prelación, es decir, agotando todas las posibilidades para que se pueda hacer el manejo en este orden, deberíamos primero separar los residuos en origen y manejarlos a nivel domiciliario. Nosotros lo llamamos a una escala domiciliaria, y ahí se visualizan técnicas como el compostaje o el vermicompostaje, o cualquier otra tecnología que de aquí a futuro surja para manejar los residuos al interior de nuestros domicilios. Ahí lo que vemos es que tiene grandes ventajas. Una, que no tengo que transportar los residuos porque los estoy manejando en mi domicilio. Y por otro lado, también vemos que aquí, que esta técnica
se transforma en un instrumento de concientización importante a nivel de comunidad. Es decir, creemos que las comunidades, al ver cómo otros empiezan a manejar sus residuos a nivel domiciliario, también van a sentirse entusiasmados en en hacerlo también. Creemos que ahí hay un link importante asociado al cambio de conducta respecto de cómo estamos manejando los residuos orgánicos hoy día a nivel de la ciudadanía. Junto con ello, si no es posible hacerlo a través de la escala domiciliaria, nosotros identificamos una segunda escala, que es una escala barrial, que lo que busca fundamentalmente es fortalecer el tejido social de las comunidades, utilizando como instrumento para esto la valorización de los residuos orgánicos, y estamos imaginando pequeñas plantas de compostaje o vermicompostaje de escala barrial, que se desarrollen en distintos lugares donde haya espacio, tanto a nivel urbano como periurbano. Estamos pensando ahí en plazas, pequeños espacios que estén disponibles, ya sean estos públicos o privados, donde poder hacer esto, siguiendo un poco los modelos de los países nórdicos que tienen políticas asociadas al desarrollo de este tipo de plantas a una escala muy humana, y que además lo relacionan con agricultura urbana, que también se puede hacer ese link aquí también. Y finalmente, si no es posible desarrollar las dos primeras alternativas, establecer sistemas de recolección selectiva y valorización de estos residuos en una escala mayor, es decir, en plantas de compostaje como la de Santa Juana, que ahí se ve en la fotografía, o en plantas de digestión anaeróbica, donde, como la de la Viña San Pedro, que reciba residuos orgánicos de domicilio, o cualquier otra tecnología que surja de aquí en adelante. No nos queremos casar con una tecnología en particular, porque también las diferencias geográficas, climatológicas de nuestro país tampoco nos permiten hacerlo así. Por lo tanto, se tiene que ir resolviendo en función de las realidades de cada una de las regiones y comunas del país. ¿Qué queremos alcanzar o qué queremos lograr con la estrategia? Aquí surgen metas al año, metas intermedias y metas al año 2040, ¿no? Al año 2030 tenemos una meta súper ambiciosa que tiene que ver con alcanzar una valorización del 30% de los residuos orgánicos, con instalar 500.000 composteras en domicilios de nuestro país, con instalar este tipo de equipamientos en establecimientos educacionales, y ahí estamos hablando de colegios, jardines, cualquier establecimiento, liceos, etcétera. También hacer un link con el programa Quiero mi barrio, y incorporando esto, el manejo de la fracción orgánica de los residuos, ya sea a través de la escala domiciliaria o la escala barrial, en este programa. También queremos avanzar en términos de que las instituciones públicas participen activamente en estos programas, y ahí hay una meta bastante ambiciosa asociada al programa Estado Verde del 50% de las instituciones públicas, separando en origen los residuos orgánicos y valorizándolo. Asimismo, todos los parques urbanos de nuestro país compostando sus residuos, incluidos aquellos parques que administra Parquemet, y también vincularnos con la meta ODS 12.3, que está asociada a la reducción de un 50% de la pérdida del desperdicio de alimentos. Y cuando pensamos en el año 2040, una gran meta asociada a más que duplicar la valorización de los residuos orgánicos que manejan las municipalidades de nuestro país. ¿Cómo nos organizamos? Aquí hay un aspecto importante. Esto tiene que ver con cómo esta estrategia se inserta en la orgánica existente, y ahí estamos hablando a toda escala, a escala nacional, a escala regional y también a escala municipal. Estamos pensando en un esquema de gobernanza donde se desarrolle un programa que se haga cargo de implementar la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. Este programa debería estar operando en el Ministerio del Medio Ambiente, y este programa nos imaginamos que debe contar con un comité asesor de nivel nacional conformado por distintos representantes del ámbito privado,
que nos puedan ir acompañando en la implementación de este instrumento y que nos puedan ir colaborando y también eh, 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 aportando desde la perspectiva del mundo privado a la implementación de este instrumento. Asimismo, contar con secretarías ejecutivas, una Secretaría Ejecutiva Nacional de Economía Circular y Valorización de Residuos a nivel nacional, ese mismo esquema replicarlo a nivel regional con un comité asesor de escala regional, con un rol muy importante de las contrapartes de economía circular, de la Oficina de Economía Circular en las Ceremis de Medio Ambiente. Asimismo, con secretarías ejecutivas, las secretarías ejecutivas estarían conformadas por representantes de los servicios públicos con competencia en la materia y con un vínculo importante relacionado con el gobierno regional, que es donde desde estas instituciones es donde se marcan los ejes estratégicos tanto de planificación como de inversión de los recursos públicos en las distintas regiones. Asimismo, a nivel local, es muy importante que esta estructura o gobernanza tenga, por supuesto, una línea directa con los distintos municipios de las regiones. ¿Qué funciones son las que desarrollaría el programa de residuos orgánicos que yo ya les mostré en la gobernanza en la lámina anterior? Tiene que ver con fundamentalmente brindar apoyo a las municipalidades y a los gobiernos regionales en torno al diseño de proyectos de inversión de instalaciones de valorización de residuos orgánicos. Por otro lado, fortalecer el conocimiento técnico a nivel nacional, regional y municipal, es decir, a toda escala respecto de este tipo de instalaciones, y también revisar la normativa existente y adecuarla para que se vaya adaptando a las necesidades que estamos visualizando que va a ser necesario hacer modificaciones para implementar esta estrategia. Más adelante me voy a referir un poco más a eso. Y otras funciones asociadas que van a ir surgiendo, por supuesto, en el marco de su implementación. ¿Cómo lo financiamos? Y ahí estamos pensando que en términos de financiamiento creemos que se debería priorizar la inversión pública y privada para valorizar los residuos orgánicos, considerando que el régimen de responsabilidad extendida del productor será financiado por los productores y ellos se harán cargo de todo el manejo y la organización de los residuos de envase y embalaje, que ya vimos que era alrededor del 26%. Incorporar en los instrumentos existentes de fondos concursables como Corfo, Cercotec, líneas específicas que fomenten o contribuyan a financiar este tipo de instalaciones. Asimismo, fortalecer los instrumentos públicos como el Fondo para el Reciclaje y el Fondo de Protección Ambiental, para que también a través de estos instrumentos, tanto la ciudadanía como las municipalidades también dispongan de recursos para poder avanzar en su implementación. Asimismo, las instalaciones de valorización de residuos orgánicos que estén funcionando tendrán que cobrar un pago a la entrada de sus plantas para manejar, tal como lo hacen los rellenos sanitarios hoy día, para manejar las toneladas de residuos que reciban. Y por otro lado, algo muy importante, y aquí hago el link con el alto nivel de exención del pago del derecho de aseo a nivel nacional, aumentar la recaudación del pago de derecho de aseo, reduciendo la aplicación de exenciones. Esto, por supuesto, en una lógica gradual, en un periodo, estamos visualizando en un periodo de 10 años, y que esté asociado también, que el pago esté asociado a distintas familias de nuestro país. Y finalmente también aprovechar los instrumentos para fomentar la acción climática, como el Fondo Verde del Clima, para desarrollar programas de financiamiento para este tipo de instalaciones. ¿Qué barreras regulatorias debemos remover? Y aquí hago el link con el tema regulatorio. Hemos identificado al menos estas tres. En la necesidad de establecer en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones criterios claros y estandarizados para el emplazamiento de este tipo de instalaciones a nivel nacional, generar un reglamento para el diseño, operación y cierre de instalaciones de valorización de residuos orgánicos con el MinSal, y a través del Servicio de Evaluación Ambiental hacer la diferencia en los umbrales de ingreso para las instalaciones de valorización de residuos versus aquellas instalaciones de eliminación. Hoy en día, una planta de compostaje que maneja 5 toneladas día está obligada a ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, tal como lo hace un relleno sanitario.
y creemos que este tipo de plantas de valorización generan impactos ambientales positivos que deberían ser reconocidos por la normativa a este respecto. ¿Cómo involucramos a la ciudadanía? Y aquí tocamos un tema muy importante y que se relaciona con el objetivo de la feria que se está llevando a cabo en este momento. Tiene que ver con cómo incentivamos a la ciudadanía. Y aquí es súper importante detenernos en varias cosas. Una, primero, nosotros cuando estuvimos diseñando la estrategia, visitamos 8 regiones del país, propusimos, hablamos de estos temas y en las 8 regiones del país, las personas con las que conversamos, que fueron muchas de distintos sectores y ámbitos, concluían que era necesario establecer una obligación de separación en origen, pero sí condicionado a la existencia de infraestructura en los distintos territorios comunales, es decir, se puede hacer a través de ordenanzas, pero necesariamente tiene que estar asociado a la existencia de infraestructura o a la existencia de algún programa, por ejemplo, de vermicompostaje o compostaje domiciliario para que la comunidad tenga la posibilidad de manejar los residuos una vez que los separen en origen. Asimismo, estamos pensando en generar incentivos económicos aplicando este principio del que contamina paga. Y ahí ya les decía yo, al año 2030 exigir el cobro del derecho de aseo a quienes por ley hoy día no están exentos del pago del derecho de aseo para cubrir la mayor parte de la gestión de estos residuos. Ya les decía que era muy importante, hoy día en Chile es muy barato eliminar residuos y así todo, con lo barato que es el sistema no se financia, por lo tanto vamos a tener que meternos en estos temas, vamos a tener que conversar respecto a este pago porque definitivamente si queremos dar este gran salto, por supuesto eso tiene un costo y tenemos que ponernos de acuerdo de cómo lo vamos a pagar. Todos los países que hemos revisado que han dado este salto significativo, por supuesto tienen un esquema de cobro asociado a la generación de residuos. Asimismo, estamos pensando que este pago debería ser progresivo, es decir, en función de la capacidad de pago que tenga cada familia, y también estamos pensando que a modo de incentivo, aplicar descuentos, dar la posibilidad de que se apliquen descuentos para quienes participen activamente de este tipo de iniciativas. Asimismo, es muy importante señalar que estamos proponiendo dentro de la estrategia el desarrollo de un programa nacional de educación ambiental en economía circular y gestión de residuos sólidos, que es muy relevante. En ninguna parte del mundo este tipo de programas se han desarrollado independientemente de programas de educación, por lo tanto creemos que para dar este salto significativo necesariamente vamos a tener que establecer un programa para que se vaya implementando en las distintas regiones y comunas del país. En esta línea, nosotros como Ministerio del Medio Ambiente queremos utilizar los instrumentos que hoy día tenemos a disposición para generar este involucramiento ciudadano. Y ahí estamos hablando del sistema de certificación ambiental municipal, de las comunidades sustentables y por supuesto del Estado Verde. Ya les decía que la idea es que el Estado también dé el ejemplo respecto de cómo se deben manejar los residuos orgánicos que se generan en las instituciones públicas. ¿Cómo generamos demanda para nuevos productos? Esto es súper importante. Aquí, si esperamos tener éxito y si tenemos éxito, vamos a tener productos como el compost o el digestato o el humus u otro asociado al manejo o a la valorización de residuos orgánicos y necesariamente vamos a tener que darle salida a este tipo de productos. Y ahí lo que estamos visualizando preliminarmente es que utilizar los instrumentos que actualmente dispone el mundo público para dar tracción al uso de esos productos. Y ahí estamos identificando el programa concursable de espacios públicos del MIMBU, estamos identificando que el Ministerio de Obras Públicas puede ser un gran aliado a la hora de contribuir a la atracción de la demanda de este tipo de producto. Estamos generando alianzas con el Plan Nacional de Restauración de Paisaje, que es un instrumento que está desarrollando el Ministerio del Medio Ambiente con el Ministerio de Agricultura, y vemos ahí que para restauración de paisajes va a ser necesario disponer de sustratos que vayan mejorando o restaurando las condiciones del suelo. Por lo tanto, vemos que a futuro se va a dar una sinergia importante entre ese plan y nuestra estrategia y el programa de recuperación de suelos que hoy día administra ODEPA, INDAP y el SAC. Y ahí fundamentalmente decirles que hoy día actualmente
este programa subvenciona la compra de compost, por ejemplo. No obstante, cuando nosotros le preguntamos a quienes administran este programa de por qué no se subvenciona, por qué se subvenciona más fertilizante químico que compost, la respuesta es súper clara y precisa. No hay oferta de compost a nivel nacional. eh, por lo tanto, va a ser difícil subvencionar. Lo que queremos lograr con esta estrategia es generar esos cambios para que este tipo de instrumentos, por supuesto, se orienten al uso de este tipo de enmiendas o sustratos. Y aquí ya estamos llegando casi al final. Antes que todo esto, es muy importante prevenir la generación de residuos, aplicando la estrategia jerarquizada para el manejo de residuos, que nos dice que lo primero que debemos hacer es centrar los esfuerzos en la prevención. Pues bien, en ese contexto, esta estrategia está haciendo un link, y aquí no queremos inventar el hilo negro, está haciendo un link con el esfuerzo que está haciendo el Comité Nacional de Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Y aquí nosotros lo que estamos visualizando es que nuestra estrategia puede ser una plataforma importante para difundir, por supuesto, eh, eh, cómo debemos actuar para prevenir la generación de residuos, pero fundamentalmente en el ámbito del desperdicio de alimentos también. Finalmente, ¿cómo monitoreamos el avance? Ahí estamos pensando en desarrollar una línea base actualizada respecto de la generación y los tipos de residuos que se generan, los residuos orgánicos que se generan en nuestro país, generar indicadores claros que nos van a contribuir a hacer seguimiento respecto del avance de la implementación de esta estrategia en el tiempo, y en base a estos indicadores, por supuesto, ir reevaluando las metas y la estrategia por periodos de 5 años en adelante. Por lo tanto, estamos visualizando que va a ser, por supuesto, necesario afinar un poquito más la línea base de la que disponemos hoy en día. Eso es todo por mi parte, y esa es la última lámina que tenía preparada para mi presentación. Eso es todo, y muchas gracias. Pablo, ¿Sí? tenemos un par de preguntas que te queremos hacer, bueno, junto con felicitarte por tu presentación y por lo interesante que es esta propuesta de Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. Una de aquellas consultas es, ¿qué tipo de residuos orgánicos abarcaría esta Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos? Sí, es buena la pregunta. Es súper bueno dejarlo claro. Esta estrategia se enfoca fundamentalmente en los residuos orgánicos que se generan y manejan las municipalidades. Y ahí, como les decía al principio, estamos hablando de los residuos que salen orgánicos que se generan en nuestros domicilios, los que se generan, por ejemplo, por ferias libres y mercados, y también los residuos orgánicos que derivan del mantenimiento de parques, áreas verdes y jardines, entre otras fuentes de residuos orgánicos que puedan existir en comunas tales como barrios turísticos, hoteles, casinos, restaurantes, etcétera. Buenísimo. Una segunda consulta que tenemos es cómo la ciudadanía puede aportar a disminuir los residuos orgánicos desde sus hogares. Esa es una muy buena pregunta, y creo que se relaciona directo con el corazón de esta estrategia. Em, Hoy día, actualmente, una familia podría separar los residuos orgánicos que generan en sus domicilios y manejarlos a través de técnicas simples como la lombricultura o el compostaje domiciliario. Hay a nivel de Internet una serie de manuales que nos pueden instruir desde cómo construir una vermicompostera o compostera de forma muy simple, con materiales incluso que pueden ser reusados, y podríamos hoy día emprender ese desafío y comenzar a colaborar desde ya. Lo importante ahí también es tener conciencia de que cualquier esfuerzo que yo haga a nivel de domicilio, a nivel de casa, es importante respecto del impacto que tiene a gran escala en la generación de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, la respuesta es
una familia hoy día puede contribuir, sí, tiene que identificar los residuos, tiene que separarlos en origen y puede, dos cosas, acercarse a su municipalidad y preguntar si la municipalidad tiene un programa asociado a esto, o dos, tomar la iniciativa y construir su propia compostera o ver mi compostera. Es simple, hay una serie de manuales en internet que nos pueden facilitar un poco cómo hacerlo y comenzar. Hay harta información disponible de cómo se debe hacer. Buenísimo. La siguiente consulta dice, ¿cuál es el rol de los municipios en esta Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos? Los municipios son el corazón de la estrategia de residuos orgánicos. Los municipios son quienes hoy día tienen la función privativa del manejo de sus residuos, y todo indica que la fracción orgánica de los residuos va a seguir siendo responsabilidad de los municipios. Por lo tanto, son quienes van de alguna manera a implementar esto, a avanzar en el desarrollo de infraestructura, a promover en sus territorios los programas de separación de residuos en origen, los sistemas de recolección selectiva y el desarrollo de infraestructura asociada a la valorización de los residuos. Por lo tanto, el rol de las municipalidades es fundamental, son el actor principal, son los que tienen las potestades hoy día del manejo de los residuos, y nosotros con nuestro programa, por supuesto, queremos contribuir desde nuestro programa en el Ministerio del Medio Ambiente para que esto se facilite y vaya fluyendo de una forma más rápida de aquí al año 2040. Buenísimo, Pablo. Y la última pregunta que tenemos es, ¿en qué punto se relaciona la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos con la Ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor? Esa es una muy buena pregunta. Si se fijaron en la visión de la estrategia, están considerados tanto los residuos de envase y embalaje como los residuos orgánicos, como los residuos de descarte. La responsabilidad extendida del productor establece gradualmente el desarrollo o la disponibilidad de sistemas de recolección selectiva de los residuos de envase y embalaje, con una gradualidad a 12 años hasta alcanzar al año 12, partiendo del 5% y hasta alcanzar al año 12 una cobertura de recolección selectiva de residuos de envase y embalaje del 80% de los domicilios que hay en nuestro país. Por lo tanto, creemos que aprovechando ese esfuerzo que se va a hacer a nivel de residuos de envase y embalaje, es necesario, por supuesto, aprovechar ese esfuerzo y hacer la separación de los residuos en residuos de envase y embalaje y los residuos orgánicos, eh, y manejarlos de manera segregada. Y ahí está la relación concreta entre ambos instrumentos, entre la responsabilidad extendida del productor y la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, y esto por supuesto se engloba en la visión que yo le mostré, donde el objetivo de esta estrategia es que de aquí al año 2040 el 100% de las viviendas de nuestro país tengan separación de residuos en origen en fracción de residuos de envase y embalaje, los orgánicos y los de descarte que tienen que ir a relleno sanitario. Así que ambos instrumentos van a ir caminando de la mano en la medida que vaya avanzando el tiempo. Y eso es muy relevante tenerlo a la vista porque el decreto de envase y embalaje es una normativa vinculante que obliga al desarrollo de este tipo de recolección selectiva, y esto se va a tener que implementar en el territorio y queremos aprovechar ese impulso para que en paralelo podamos también separar los residuos orgánicos y manejarlos de forma adecuada y valorizarlos, por supuesto, en lugar de eliminarlos como se hace actualmente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu presentación, sumamente interesante. Se nos viene un gran desafío Así como es. institución y también como país. Así que te doy la palabra ahora para que puedas despedirte de nuestros participantes que participaron escuchando este interesante taller en el marco de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. Muchas gracias, Marjorie. Agradecer la invitación. Para nosotros es muy importante presentar esta estrategia en distintas plataformas. Espero que los que pudieron ver esta presentación se inspiren y comiencen a difundir también en sus entornos la importancia de lo que significa el
tener conciencia respecto de cómo estamos manejando nuestros residuos y en particular los residuos orgánicos, y también la importancia que significa el separarlos en origen y manejarlos de manera adecuada y los impactos que esto tiene en términos ambientales. Quiero también hacer una aclaración. Este instrumento es un instrumento que está en pleno proceso de diseño y esperamos contar con este instrumento definitivo a fines de este año o a principios del próximo año. Por lo tanto, creemos que ya el próximo año vamos a contar con el instrumento definitivo zanjado y vamos a comenzar con su implementación ya a principios del próximo año. Eso por mi parte. Gracias nuevamente por la invitación y espero que esto se pueda difundir. Eh, Siempre digo yo, esta es información pública, esta es información pirateable, replicable, difundible, así que mientras más se difunda esto, mucho mejor para nosotros. Así que gracias por la invitación nuevamente, Marjorie.